Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La mirada de un experto, el analista económico y excodirector del Banco de la República, Salomón Kalmanovitz, es nuestro invitado hoy en Signo Pesos para hablar de reforma tributaria. En segundos nos contará qué le falta y qué le sobra a este proyecto del gobierno. Cambio de hábitos bancarios. La pandemia alteró las costumbres de los usuarios financieros. La gran mayoría de las operaciones se hacen ahora por Internet. En minutos hablaremos con un vocero de la compañía Faico sobre este interesante tema. A comer pescado. Como es costumbre, la llegada de la Semana Santa dispara el consumo de pescado en nuestro país. Juan Fernández nos trae cifras interesantes sobre este mercado aquí en Colombia en minutos, en su movida empresarial. Comenzamos esta emisión hablando de la reforma fiscal anunciada por el gobierno y que tiene a medio país hablando de este tema. Según anunció el Ministerio de Hacienda, dicho proyecto ya no será radicado esta semana, sino después de la Semana Santa, oficialmente radicado ante el Congreso de la República. Para hablar de lo bueno y lo malo de esta reforma, le doy la bienvenida al doctor Salomón Kalmanovitz, quien ha sido codirector del Banco de la República, decano de Economía y uno de los más reconocidos columnistas en nuestro país. Doctor Kalmanovitz, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Víctor. Doctor Kalmanovitz, ¿coincide usted con la comisión de expertos en que nuestro sistema tributario es obsoleto y necesita un cambio profundo? Pues ellos lo que dijeron es que el sistema tributario colombiano es insuficiente, injusto y que necesita una transformación muy profunda. En ese sentido, una transformación profunda significa aumentar la pretensión frente a lo recaudado, porque generalmente estamos acostumbrados a reformas que nos dejan 7, 8 billones de pesos como máximo, pero esta reforma tributaria tiene una pretensión de 25 billones de pesos, o un cambio estructural y profundo va más allá de lo que se consigue en recaudo. Pues fíjese que el recaudo actual es 14% del PIB, y digamos se pretende aumentarlo en 2,5 puntos adicionales del PIB. O sea, es una reforma muy ambiciosa, como yo no he visto desde hace mucho tiempo, como usted mismo dice. Generalmente eran chichiguas que aumentaban marginalmente el recaudo tributario. Esta es, digamos, por lo menos la intención es mucho más seria y, digamos, aumentaría el recaudo tributario al 16,5% del Producto Interno Bruto. Es un salto muy importante. Y ese salto nos equipararía, digamos, estamos muy rezagados en materia de recaudo tributario frente a otros países parecidos al nuestro. Pues siempre nos comparamos con Chile. Chile tiene un recaudo del 21% del Producto Interno Bruto. Todavía estaríamos bastante por debajo, pero nos estaríamos acercando a esa posibilidad de que un país de desarrollo intermedio obtenga más de una quinta parte del producto generado por impuestos que van al gobierno central. ¿Y qué tienen allá que no tengamos aquí? En Chile, por ejemplo, la gente tributa más. ¿Es cierto que aquí los colombianos, las personas naturales, no pagan tantos impuestos como en otros países? Eso es cierto. Aquí pagamos muy pocos impuestos comparados con Chile, por ejemplo. Ese es un país que tiene un gobierno, siempre lo ha tenido mucho más sólido, una burocracia independiente. Ellos tuvieron un modelo prusiano. Entonces lo siguieron y siempre se han caracterizado por tener un Estado mucho más fuerte, mucho más sólido que el nuestro. Quizás tuvo que ver con sus guerras contra las tribus indígenas, que siempre eran muy duras de vencer, y tuvieron que tener una fortaleza militar muy grande que nosotros no tuvimos. Un país, una sociedad que tribute más, ¿qué beneficios trae para esa misma sociedad, para ese mismo país? Bueno, en primer lugar, que los servicios sociales puedan ser universales, o sea, lleguen a toda la población. Actualmente, pues nosotros tenemos unas carencias muy grandes
en las atenciones, pues el servicio de salud se puede decir que es universal, pero es de mala calidad. Y los otros servicios pues no llegan a toda la población. Pues podemos hablar de servicios públicos, pero esos son autofinanciados. Otros servicios del Estado no son disfrutados por toda la población colombiana de 50 millones de habitantes. Hay muchos analistas que coinciden con usted en que nos tenemos que poner al día, tenemos que, digamos, estar como más en sintonía con países parecidos al nuestro y aumentar ese recaudo tributario. Pero después de una crisis tan histórica por la pandemia, sí es el momento de tramitar una reforma que va a tocar los bolsillos de muchos colombianos. Pues fíjense que la reforma se propondría este año, en el 2021, y entraría en efecto en el 2022. En el 2022 ya vamos a estar pasando lo peor de la pandemia, pues después de casi 2 años de recuperación. Pero hay que tener cuidado y digamos que debe tener la reforma debe tener, digamos, unas salvaguardas para asegurarse que no va a causar una recesión económica el año entrante. Doctor Kalmanovitz, con lo que apenas hemos conocido, todavía el documento como tal no ha sido radicado, apenas después de Semana Santa, pero ya se sabe que más productos tendrían una tarifa mayor de IVA, que más personas pagarían el impuesto de la renta. Con cosas de esas que hemos conocido hasta el momento, ¿con qué tendría cuidado usted? Pues, en primer lugar, están tratando de meter a obligar a declarar renta a unas 700,000 personas adicionales a las que lo hacen actualmente. De 2,5 millones de personas que declaran renta actualmente a llevarlo a 3,2 millones. Pues hay pues, gente que gana hasta 3 billones de pesos mensuales tendrán que declarar renta y posiblemente les quiten una parte de sus, por retención en la fuente, le quiten una parte de su salario. Aquí dice en la reforma que a ese grupo de población que es relativamente pobre se le van a quitar 35,000 pesos mensuales. Eso es duro para las personas más vulnerables y pues yo creo que la propuesta tiene una falla, es que no se centra en las personas que verdaderamente tienen dinero, que son las que, pues las que tienen rentas pues por encima de 10 millones de pesos mensuales, o aunque sí ataca el patrimonio, y debería decir que la propuesta sobre el patrimonio está demasiado ambiciosa porque pasa a una tasa que se comería, por ejemplo, toda la rentabilidad que obtiene el patrimonio al ser invertida por los fondos de pensiones, por ejemplo. O sea, está pensando en un 3% de tributación sobre los patrimonios cuando están rentando 5, 6% y hay 3% de inflación. Entonces, en ese sentido puede ser muy atropelladora. Y lo mismo diría yo para las clases menos favorecidas, que también los ponen a tributar mucho más que antes, tanto en renta y mucho más en IVA. O sea, lo que va a saltar fuertemente van a ser los impuestos al valor agregado, y muchos productos que antes estaban excluidos van a ser incluidos y van a pagar una tasa de IVA del 19%. Incluso se quita una tasa intermedia que había y solamente quedan 2, 0 y 19%. Eso puede ser bastante duro para personas que están viviendo al borde de la pobreza o en la pobreza total. Entonces me parece que hay que tener mucho más cuidado sobre esos temas. qué productos se le pone el IVA y cuáles deben estar exentos para no golpear tanto a la población más vulnerable.
Pero, doctor Kalmanovitz, usted, y esta es mi última pregunta, toca un tema bastante interesante que tal vez nadie lo ha abordado y es el impacto de esta reforma tributaria sobre los ahorros pensionales, los ahorros de los colombianos. Hay más de 15 millones de colombianos en fondos privados de pensiones. ¿Cree usted que este tema de una mayor tasa al impuesto al patrimonio o, por ejemplo, una mayor tasa para los dividendos podría afectar ese ahorro pensional? Bueno, yo creo que los dividendos no debían tener una tasa independiente de lo que tenga la persona declarando renta y sobre su renta líquida. Hay que cobrarle el impuesto que corresponde. Me parece que es una manera de no cobrar suficientemente sobre las personas que devengan dividendos, que son generalmente el 1% más rico del país. Entonces me parece que los están tratando con demasiada delicadeza. Lo otro que me preguntaba era... el patrimonio. ¿Qué era? Sobre el impuesto al patrimonio sobre los fondos de pensiones. Por eso es una tasa de 3% que puede ser, digamos, que acabe con toda la rentabilidad real que tiene el fondo de pensiones, que puede ser 5 o 6% y se queda con 3% y queda solamente rentando la inflación, que no es, pues significa una rentabilidad real de cero. Pues doctor Kalmanovitz, muy interesante su visión, muy sensata. Muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos y que tenga una feliz noche. Bueno, buenas noches. Gracias a usted. Una de las personas más calificadas para opinar de temas tributarios aquí en Colombia. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo quedó finalmente la regulación del trabajo en casa que acaba de ser aprobada en el Congreso de la República. Ya les contamos. Y la pandemia ha provocado grandes, enormes cambios en la forma en cómo los clientes de los bancos realizan sus transacciones. Para analizar este tema, saludo al doctor Fabricio Iqueda, director del área de fraude para América Latina y el Caribe de la compañía analítica FICO. Doctor Iqueda, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor, un gusto saludarle. Habla muy bien español usted, ¿de dónde es? Gracias, yo soy de Brasil, pero vivo hoy en día en Miami. Vive en Miami. Bueno, en Colombia acabamos de conocer un reporte de nuestra Superintendencia Financiera donde dice cómo aumentó más de un 20% el número de operaciones el año pasado a través del sistema financiero. Consultas de saldos, movimiento de plata, pero al mismo tiempo disminuyó el monto, la plata que se movió el año pasado. ¿Esto está asociado con los impactos de la pandemia sobre los hábitos de consumo de los colombianos? De la pandemia y muchos otros factores económicos, también una contención económica donde las personas están ahorrando más, evitando gastos no necesarios. Pero sí, la pandemia ha acelerado mucho esta transformación digital. También el reporte sorprende porque la gente, y es un crecimiento constante el que hemos venido viendo desde los últimos años, la gente está haciendo sus operaciones por internet y por su dispositivo móvil, casi la mitad de las operaciones. ¿Esto ya es una tendencia? Definitivamente, ¿las personas no quieren saber de las sucursales físicas? Es una tendencia que viene para quedarse, ¿no? Vemos ahí que no solo operaciones digitales, sino también esta encuesta muestra que un 91% de los consumidores van a abrir cuentas financieras también de manera un 100% digital. Le estoy hablando inicialmente del reporte de la Superintendencia Financiera de Colombia, pero tengo entendido que ustedes tienen sus propios estudios que han encontrado sobre la banca digital. Exacto, este estudio no solo mostrar esta tendencia de un 91% de la población abriendo las cuentas digitales, pero muestra que los canales digitales preferentes en este caso son básicamente dos, el sitio web y el aplicativo, la aplicación móvil. Y estamos justamente en un momento donde hay una inflexión, donde las personas cada vez más utilizan los aplicativos y cada vez menos los sitios web.
Pues precisamente ese informe aquí en Colombia de la Superintendencia muestra cómo ya la gente mueve mucha más plata por canales digitales que por las oficinas físicas. Hace 3 años ocurría todo lo contrario, la gente movía más plata desde la oficina física que desde los canales digitales. ¿Cree usted o se han preguntado si en algún momento desaparecerá el banco físico allá en una oficina, en un centro comercial y nos comunicaremos con el sistema financiero solo a través de canales digitales? Desaparecer es muy agresivo tener este tipo de predicción, pero sí, va a disminuir bastante su uso. El uso de tener un dispositivo móvil al alcance de nuestras manos 24 horas al día. Y nos comenta inclusive esta encuesta que cada vez más, si no respetamos este comportamiento digital, los consumidores, un 26% de los consumidores van a abandonar el uso, ¿no?, de un servicio financiero, o un 22% de los consumidores van a llevar su negocio a un competidor. Llama mucho la atención que la gente cada vez use más celulares, como que confíen más en esta herramienta para hacer sus operaciones con el sistema financiero, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Colombia el robo de celulares es tremendo, que la gente puede acceder, personas distintas a las del hogar pueden acceder a la información del celular, como que todavía es un elemento sobre el que hay muchas dudas frente a su seguridad. ¿Por qué la gente confía en el celular? La gente confía en el celular y es muy cómodo. Es un canal digital que está presente en nuestras vidas, cada vez más utilizamos y está presente, como vimos en la encuesta también, en todos los rangos de edad. No podemos decir que solamente los más jóvenes, ¿no?, están más abiertos a utilizar, pero la encuesta muestra que inclusive personas con más de 45 años tienen la misma demanda digital que un joven de 18 años. Ah, bueno, se está viendo en todas las edades. La encuesta también de ustedes dice que más del 90% definitivamente quiere abrir cuentas digitales. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es el mensaje ahí? El mensaje acá muestra que tanto las instituciones financieras como no financieras deben estar listas para atender esta demanda de mercado. Ese es el comportamiento nuevo, comportamiento digital, que viene para quedarse y ofrecer servicios. Y otra vez, no solo abrir una cuenta financiera, pero hoy en día obtener cualquier tipo de producto o servicio va a ser a través de un canal digital. ¿Qué responde la gente sobre los temores que hay frente a eventual suplantación de identidad en canales digitales? Es interesante porque esta encuesta muestra un número que básicamente un 8% de los colombianos afirma que su identidad ha sido definitivamente o probablemente utilizada por un estafador para abrir una cuenta ilícitamente. Y este porcentaje de un 8% también es como un promedio que hemos visto en toda Latinoamérica. Las medidas de seguridad biométricas, ¿qué tan importantes serán en un futuro para que los bancos puedan seguir ofreciendo productos digitales? Será tan importante para atender esta nueva demanda como también utilizar estos métodos de seguridad. Como consumidor, cada uno tiene la necesidad de garantizar que está utilizando un canal seguro. Y como una institución financiera, tiene la obligación de garantizar que no es un estafador por detrás, ¿no?, de este canal digital haciendo transacciones o abriendo cuentas indebidas. Es básicamente esas implicaciones que hemos visto. Además de la huella digital, ¿qué otras características del ser humano están utilizando los bancos para definitivamente identificar que el que está haciendo la operación sí es el dueño o el titular de la cuenta? Validar las cédulas de identidad, ¿no?, validar la fase, el rostro de las personas, autenticación vocal, pero también a comportamientos únicos de un ser humano, por ejemplo, cómo nosotros interactuamos con nuestros dispositivos móviles, quiere decir, la velocidad que digitamos en la pantalla, la presión que ponemos en la pantalla del celular, la telemetría, o sea, la geolocalización, informaciones de los dispositivos, son mucho más esas informaciones que no solo biométricas, pero relacionadas en todo el entorno del canal, de la persona y del comportamiento de cada uno. Bueno, por último, ¿qué otros hallazgos interesantes tienen ustedes en este estudio sobre preferencias respecto a canales digitales? Los hallazgos son básicamente quebrar este paradigma de los jóvenes que están más abiertos al mundo digital.
Otro hallazgo que nosotros vemos también es justamente este punto de inflexión, donde cada vez más se utilizan los aplicativos, menos los sitios web, y por supuesto, más de un 36% de la población cada vez más no quiere utilizar una sucursal o una oficina de un banco, por ejemplo, para completar una transacción o abrir una cuenta digital o una cuenta de un banco. Bueno, tendencias que se han profundizado aún más en medio de la pandemia. Pues doctor Ikeda, muchas gracias por estos minutos para Colombia, para Signo Pesos, que esté muy bien. Gracias a usted. Buenas noches. Con estos datos muy interesantes sobre nuestro comportamiento con el sistema financiero, les queremos contar, cambiando un poco de tema, que en las últimas horas fue aprobado en el Senado de la República el proyecto de trabajo en casa, que es distinto al teletrabajo, y que regula las tareas que más de 3 millones de colombianos están desarrollando desde su hogar desde que llegó la pandemia. Les contamos a continuación los detalles. El proyecto que reglamenta el trabajo en casa busca no solo regular esta modalidad, sino controlar lo que muchos trabajadores califican como abusos en las jornadas de trabajo, que no podrán ser superiores a las 8 horas, y garantiza que el empleado tenga derecho a la desconexión laboral sin que el patrono pueda tomar medidas en su contra. El empleador tendrá que abstenerse de dar instrucciones u órdenes después de la jornada laboral. Se garantiza el descanso del trabajador para que pueda conciliar su vida familiar y su vida personal. Según el ministro de Trabajo, a enero de este año, la cifra de trabajadores en casa llegó a 3.500.000 colombianos. La desconexión laboral, advierten algunos, les dará más tiempo para sus familias. Mi horario laboral se extendía hasta por la noche o los fines de semana, porque en mi caso pues nos tocó aumentar la conectividad debido a que mi esposo también trabajaba en casa y pues con los hijos en clases virtuales. Además, crea el subsidio de conectividad de 106.000 pesos y establece que por ningún motivo el patrono podrá cambiar el contrato de trabajo que pueda implicar una reducción salarial. No cambia las condiciones originales, no cambia los salarios, no cambia las horas extras, no cambia todos los aspectos inherentes al contrato original. El ministro de Trabajo explicó que el proyecto no establece de manera permanente el trabajo en casa. Figura excepcional para que de aquí en adelante, cuando ocurra algo similar a lo que está ocurriendo en Colombia, tuviéramos los elementos jurídicos para proteger a los trabajadores. Según el ponente, durante la pandemia, el 80% de los trabajadores denunciaron que no recibieron soporte por parte de las ARL. Pero también el compromiso de las administradoras de riesgos laborales para garantizar durante la época que se adelanta el trabajo en casa, la salud física y mental. Y por supuesto, la seguridad en ese puesto de trabajo. El proyecto aprobado en último debate en el Senado será conciliado esta semana con la Cámara de Representantes y la próxima pasará a sanción presidencial. Hacemos una breve pausa, pero ya les contaremos que hay un mayor optimismo en el Fondo Monetario Internacional sobre la recuperación económica que espera este organismo multilateral sobre nuestro país para este año. En segundos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 5,1%, y corresponde al crecimiento que tendría la economía colombiana este año, de acuerdo a las nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, de acuerdo con un reporte publicado hoy desde Washington. Anteriormente, el Fondo Monetario proyectaba un crecimiento de 4,6%, pero ahora tiene más optimismo sobre la recuperación de nuestro país. No obstante, el fondo estima que el déficit fiscal, la diferencia entre ingresos y gastos de la nación que busca corregir, por ejemplo, la reforma tributaria, crecerá hasta un histórico 9,5% y desde el próximo año empezaría a bajar gradualmente. Es la segunda vez en menos de 2 meses que el Fondo Monetario mejora las proyecciones sobre Colombia. Y llega la hora de la movida empresarial. Juan Fernández, buenas noches. ¿Y cuál es su negocio para hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar del negocio del pescado en Colombia y un poco más allá de la historia recurrente de lo que sucede en el mercado de los días de Semana Santa. Antes de eso, decir que tal vez como nunca el sector crece de manera importante. El año pasado, en medio de una pandemia, la subcategoría pesca y acuicultura creció 22%. Eso en plata
son unos 2,5 billones de pesos. Juan, ¿y a qué se deben esas cifras? Pues tienen que ver esas cifras con un buen desempeño de las exportaciones, principalmente que llegaron a casi 13.000 toneladas, y eso es cerca de un 50% más de las cifras de 2019. Pero si uno mira las cifras hacia atrás, en 5 años la categoría duplicó el volumen de exportaciones de 6.400 toneladas en 2015 a las casi 13.000 que le menciono. Y el gran volumen de esas cifras la representa la tilapia, más de 11.000 toneladas, lo que le da un indicador de ese producto. Hoy Colombia, por ejemplo, es uno de los principales proveedores de pescado fresco de Estados Unidos. Juan, ¿y qué cifras tiene en cuanto a consumo? El consumo per cápita de pescado en Colombia está por los 8 a 9 kilos al año, y en Semana Santa el consumo puede aumentar a 2 dígitos. La producción del país ronda las 215.000 toneladas, la pesca artesanal está por el 14%, la industrial el 24% y el cultivo el 61%. En todo este caso del pescado fresco, pues hay cifras de la forma en la que el mercado crece, vienen de la firma de investigación de mercados Kantar, que indican que la penetración mensual promedio de pescado en los hogares es del 27% y la frecuencia de compra mensual es de una vez, y en la temporada de Semana Santa pues se pueden consumir fácilmente 28 a 30.000 toneladas de pescado. Uno de esos datos interesantes del negocio es el del Huila, que ha convertido desde hace algún tiempo ya en un lugar, en un gran protagonista de la industria. De los 70 millones de dólares que se exportaron en ese sector piscícola, el 85% se originó en ese departamento, donde hay más de 1.300 productores piscícolas que producen en casi 1.000 hectáreas en espejo de agua, donde producen unas 65.000 toneladas. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre el negocio del pescado en Colombia. Gracias, Juan. Muy oportuno el tema. Nos vemos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que, como siempre, usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana se disparó, superó los 3.600 pesos. Tasa para mañana 3.635 pesos con 12 centavos, subió más de 45 pesos. Petróleo de referencia Brent para Colombia subió 5,63%, recuperando parte de lo perdido ayer. Se ubicó en $64 con 21 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.143.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Colombia subió 0,42%. Acción más valorizada, ETB, con una ganancia de 3,22%, y la acción que más cayó fue la de Fabricato. Tuvo un retroceso de 2,39%. Más información, la isla de San Andrés es uno de los destinos favoritos de los viajeros en Semana Santa. Las autoridades del archipiélago les piden a los visitantes cumplir con las medidas para mantener el bajo número de contagios. Para los viajeros, San Andrés sigue siendo uno de los destinos favoritos, incluso en esta época de pandemia, como lo asegura esta pareja de turistas argentinos que guarda el distanciamiento sugerido mientras disfruta de la playa del centro. La playa es muy grande, entonces nos deja estar apartados de tenerlos más de 2 metros de distancia. La gente usa también el barbijo durante la caminata. Mantenemos la distancia, sí, la verdad que se respeta mucho y está muy bueno eso, que nos cuidemos entre todos. En los hoteles también se vela porque cada uno de los protocolos y aforos en las áreas comunes se cumplan. La meta de los hoteleros es mantener una reactivación segura. 30% en algunas áreas, en área de piscina 8 personas, 10 personas, 12 personas, el buffet es asistido, en fin, o sea, cumplir absolutamente todo lo que manda la ley para nosotros poder hacer sentir muy seguros a los huéspedes. Aunque el índice de contagios en la isla es muy bajo, las autoridades de salud insisten en no bajar la guardia para mantener en cero la ocupación de camas UCI. No tenemos ningún paciente en cama de UCI. En el piso de aislamiento COVID del hospital departamental tenemos una ocupación del 17%, que eso representa 5 personas que están hospitalizadas, que están en su proceso de recuperación sin ninguna complicación mayor. Y casos activos en el departamento tenemos 9 a la fecha. Según la proyección de Cotelco Capítulo San Andrés, la isla en Semana Santa podría alcanzar una ocupación del 70%.
Y antes de despedirnos, los dejo con este dato muy interesante. Colombia salió más o menos bien librada de un ranking de países del mundo con mejor desempeño logístico. Este es un índice elaborado por el Banco Mundial y mide la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte. Esto tiene que ver con la competitividad de un país y es algo que en lo que por lo menos se fijan mucho las empresas cuando toman decisiones de invertir en un país. Aunque en el mundo estamos ubicados en el puesto 58, a nivel de América Latina quedamos en la cuarta posición. El primero es Chile, en la región, puesto 34, México enseguida con el puesto 51, Brasil 56 y ahí seguimos nosotros, Colombia, en el cuarto lugar de América Latina. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.